Compañeros, el día 28 de mayo del 2024 se suscitaron hechos importantes que tenemos que ubicarlos con precisión. Ese día apareció el denominado Acuerdo Interministerial 024, fechado 8 de mayo del 2024. En este instrumento existen dos anexos, el anexo 1, el anexo 2, que realmente cambian completamente el escenario en el cual nos hemos venido desarrollando y conviviendo. Aquí en estos dos anexos se suceden tres cosas y tres hechos importantes que llamamos nosotros a los productores a considerar para tomar decisiones. El anexo 1 de este acuerdo interministerial 024 nos determina, compañeros, el precio del valor al público ponderado, es decir, a través de este valor que han sacado ya las autoridades, determinándolas en 0.9594, podemos ahora sí contar con la tranquilidad de que tenemos un precio mínimo de sustentación, porque este es el valor de acuerdo a la normativa sobre la cual debe aplicarse la fórmula del artículo 24 de la Ley de Fomento de la cadena láctea, y tenemos el precio mínimo de sustentación establecido en 50 centavos. Es decir, hemos logrado este gran triunfo, compañeros, de tener un precio mínimo de sustentación. Y luego, a continuación, viene el anexo 2, en el cual se dan dos hechos y se anuncian dos instrumentos. El primero, denominado tabla de bonificaciones, de acuerdo a la ley, de acuerdo al reglamento, de acuerdo a la delegación que le hizo el reglamento, este acuerdo ministerial considera un cuadro de bonificaciones. Pero aquí, acto seguido, viene un golpe traicionero que no podemos dejarles consumar, compañeros, porque este acuerdo, este anexo 2, viene incluido con una tabla de deducciones, lo cual es absolutamente contrario a lo que manda la ley. Por eso estamos alertando de esto, compañeros. No es posible que nosotros, luego de una lucha de 6 años, hayamos conseguido por fin el pago de un precio mínimo de sustentación que se vino en primera instancia en el acuerdo 394, el cual también se burlaron, pero no se pueden burlar de la ley. Esta vez les toca someterse a lo que dice la ley. Es decir, si tenemos un precio mínimo de sustentación en 50 centavos, es lo que corresponde hacer respetar. La bonificación, muy bien, por este lado de la bonificación podemos crecer 9 centavos, es decir, hasta 59 centavos, una calidad de leche óptima, pero las deducciones definitivamente son improcedentes conforme lo paso a demostrar. Ustedes conocen, compañeros, que nuestra normativa está dividida prácticamente en tres fases: Constitución de la República, leyes y normativa secundaria. La Constitución de la República, y acá vienen los acuerdos internacionales, etcétera, mantienen ese nivel. La Constitución de la República, a lo que vamos, determina los principios, los derechos y la parte orgánica del Estado. En cuanto a principios y derechos, los deja enunciados, y esto es lo que dice la Carta Magna, que tiene que ser acogido durante todo proceso normativo en adelante. Luego tenemos la ley que en cambio acoge los principios y derechos y los institucionaliza, es decir, a través de lo que se conoce como la sistematización, nosotros tenemos el desarrollo de estos derechos, la concepción de estos derechos, la operabilidad de estos derechos y principios. Y el reglamento se encarga, en cambio, de ejecutar estos derechos. No puede el reglamento contradecirle a la ley. De igual manera, no puede la ley contradecirle a la Constitución. Eso es el espíritu de unificación que debe existir en las normativas, en la normativa y la seguridad jurídica que debe existir en el proceso de creación normativo. El artículo 335 de la Constitución de la República establece su parte pertinente. Ojo con lo que voy a leer, compañeros.
el Estado definirá una política de precios orientada a proteger la producción nacional. Establecerá los mecanismos de sanción para evitar, puntos seguidos, conectamos, abuso de posición de dominio en el mercado y otras prácticas de competencia desleal. Esta es la verdadera partida de nacimiento de nuestra ley. Luego establece lo siguiente: en la ley que generamos como organización. Empecemos por el título, compañeros. Si nosotros establecemos el título y nos recordamos lo que dice el título, la ley dice: ley para fomentar la producción, comercialización, industrialización, consumo y fijación del precio de la leche. Ese es el espíritu de la ley. Esta ley tiene en su considerando 26. ¿Qué son los considerandos? Cuando ustedes establecen, abren la ley y ven, lo primero que se encuentran es con los considerandos, las consideraciones que hizo la Asamblea Nacional para crear la ley. Y establecemos varios considerandos. En el considerando 26, por favor, ojo con este considerando. Dice lo siguiente: debido a las distorsiones que persisten en el sector lechero ecuatoriano, generadas por las características de los sistemas de producción, asimetrías en la comercialización de la leche cruda y la presencia de agentes económicos compradores y o comercializadores de leche cruda al nivel nacional con características heterogéneas, se hace necesaria la intervención del gobierno nacional y el poder legislativo y la determinación de un precio mínimo de sustento, más componentes de calidad higiénica y bonificaciones por calidad sanitaria y buenas prácticas ganaderas. Esta ley determina en el artículo 24, numeral 1, que el precio de sustentación al productor de leche cruda se indexa en un 52.4% al precio de venta al público, PVP de litro de 1000 ml, del productor líder del mercado interno, que es la leche UHT en funda. Quiere decir, compañeros, lo siguiente: el espíritu de la ley, lo principal de la ley, es romper las asimetrías de los precios, que fue el motivo por el cual hubo que intervenir con una ley. Esta ley, uno de los objetivos que tiene, de acuerdo a su título, es la fijación del precio mínimo de sustentación. Así está determinado. Y luego, en su artículo 24.1, determina el cómo llegar al precio mínimo de sustentación, que es aplicando una fórmula del 52.4 al precio del PVP, el cual ya me refería hace un momento. Apareció recién el precio ponderado del PVP con fecha 28 de mayo, aunque está fechado 8, aparece recién ese precio ponderado en 0.9594. Es decir, aplicada la fórmula, tenemos el precio mínimo de sustentación, compañeros, en 50 centavos. Este precio mínimo de sustentación tiene dos características. Sobre este precio se pueden establecer bonificaciones por mandato de la ley, pero no se pueden hacer deducciones por mandato de la ley. El tercer inciso del reglamento, publicado en el decreto ejecutivo 195 de 11 de marzo, en este tercer inciso establece que la Autoridad Agraria Nacional y la Autoridad Nacional de Producción determinarán y publicarán en la página web institucional el valor del PVP promedio anual del líder del mercado UHT, sobre el cual se realizará el cálculo de indexación. Es decir, el presidente de la República ordena lo que manda la ley. Es decir, saque el precio del PVP ponderado y aplíquese la indexación para sacar el precio mínimo de sustentación. La bonificación, compañeros. La bonificación establece exactamente lo siguiente. Artículo 24.2 de la ley dice lo siguiente: adicional al precio fijado, se considerarán los componentes de calidad higiénica y calidad sanitaria que deberán ser desarrollados
en el reglamento. Es decir, la ley le delega al reglamento, una vez que se encuentre el precio para efectos de la bonificación por los componentes de calidad y calidad higiénica y sanitaria, le delega al reglamento elaborar este cuadro. La transitoria segunda del reglamento, ¿sí?, establece que una vez publicado el reglamento en el registro oficial, entre la Autoridad Agraria Nacional y la Autoridad Nacional de Producción, en el plazo de un mes, emitirán las tablas oficiales de bonificación. Ojo con lo que estoy hablando, compañeros. La ley determina que al precio mínimo de sustentación le caben bonificaciones. El reglamento establece que se tiene que establecer una tabla de bonificaciones. No hay en ninguna parte, ni de la ley, ni del reglamento, que hable y se refiera a una tabla de deducciones. El artículo 43, mecanismos de fijación de bonificaciones, que es el artículo sobre el cual tenemos una polémica en este momento, establece lo siguiente. Dice que las personas naturales o jurídicas adicionalmente pagarán obligatoriamente por calidad higiénica, recuentos de unidades formadoras de colonias UFC, por calidad sanitaria, recuento de células somáticas y por composición de porcentajes de grasa y proteína. El pago de bonificaciones se realizará a partir de parámetros de la leche de referencia y no podrán ser menores al antecedente histórico. Entonces comienzan los numerales de la A a la E y empieza a establecerse cómo operan estas bonificaciones. Tenemos la calidad higiénica, cuáles son los requisitos de la calidad higiénica de la leche, cuáles son los requisitos de la calidad sanitaria, la calidad composicional, los predios libres de brucelosis, a los cuales le da 1 centavo, a los predios declarados libres de brucelosis. Las buenas prácticas pecuarias también ya se le otorga 1 centavo a quienes tienen este certificado, ¿no es cierto? Y luego dice lo siguiente, compañeros, que es materia de la polémica. Hay 2 incisos en donde en su parte pertinente dice: y podrá estar sujeta a bonificaciones y deducciones en forma individual para cada parámetro. En ninguno de los casos las deducciones aplicadas podrán superar el precio base oficial del antecedente histórico. Aquí está la polémica. Compañeros, en la primera parte, en cuanto a bonificaciones, por así mandarlo, la Constitución de la República, que manda establecer un precio mínimo de sustentación. Su nombre lo dice, mínimo de sustentación, es decir, esto es lo mínimo que se puede pagar. Esto equivale al salario de un trabajador, es lo mínimo que se puede pagar. No caben deducciones. Sobre esto, bonificaciones. Establece los parámetros, establece los mecanismos, establece de cómo va a operar las bonificaciones. En cuanto a lo segundo, no establece las condiciones, los parámetros y cómo operarían las famosas deducciones. Usa únicamente una palabra, podrá, y con eso quieren hacer todo tipo de magias que no debemos dejarles pasar. Compañeros, las deducciones, repito, no están permitidas por la ley, a las cuales se deben someter todos estos procedimientos. La ley prohíbe que se pague menos del precio mínimo de sustentación. Lo que estamos sosteniendo desde el principio, compañeros. Primero, artículo 7 de la ley. Competencias. En las partes pertinentes les leo para que ustedes deduzcan y conozcan. El ente rector de Agricultura y Ganadería será el encargado de planificar. Viene una serie de enumeraciones. Numeral 5. Vigilar y sancionar el incumplimiento del pago del precio mínimo de sustentación de litro de leche cruda pagada en finca. Artículo 13. El Consejo Nacional de la Leche y sus derivados. Créase el Consejo Nacional de la Leche y sus derivados, ente de coordinación estatal y gubernamental responsable de la vigilancia y seguimiento. Enumera algunas cosas. Y fijación del precio de la leche.
vigila el cumplimiento de la fijación del precio mínimo de sustentación de la leche, artículo 13. Artículo 21 de la ley, registro. Los centros de acopio registrarán mensualmente en el sistema de información sobre el pago por litro de leche cruda al productor en finca y la nómina de proveedores, de tal manera que la información recibida sirva para verificar si cumple con el pago del precio mínimo de sustentación prevista en la presente ley. Artículo 23. Fijación del precio mínimo de sustentación del litro de leche cruda. El ente rector de Agricultura y Ganadería, mediante la emisión de un informe que contendrá, viene una serie de requisitos, utilizará como fundamento para el pago del precio mínimo de sustentación del litro de leche cruda pagada en finca, cuyo valor no podrá ser inferior al establecido en la presente ley. El precio mínimo de sustentación, artículo 24, como sale el precio mínimo de sustentación, está prohibido pagar por debajo del precio mínimo de sustentación. Luego viene el artículo 24, que ya nos referimos, el mecanismo de fijación, el PVP general. Luego la aplicación de la fórmula, el 52.4, nos da el precio mínimo de sustentación. Artículo 26. El ente rector de Agricultura y Ganadería, en coordinación con la entidad adscrita en materia de regulación y control fitosanitario, emitirán informes trimestrales sobre el seguimiento que se efectúe a las denuncias planteadas sobre el no pago del precio mínimo de sustentación de leche cruda en finca, más bonificaciones por calidad. Yo pregunto, compañeros, ¿en alguna parte de estas normas habla de deducciones? Absolutamente no, absolutamente no. Las deducciones que se nos quieren imponer son estrictamente arbitrarias. Las unidades desconcentradas y descentralizadas del ente rector de Agricultura, se refiere a los ministerios provinciales, deberán ejecutar las acciones y mecanismos necesarios para el cumplimiento sobre el precio mínimo de sustentación del litro de leche cruda pagada en finca, más bonificaciones por calidad higiénica y sanitaria. Luego dice el artículo 27, las personas naturales o jurídicas que administren centros de acopio de leche cruda registrarán mensualmente en el sistema de información proveedor, volumen adquirido y el pago efectuado por litro de leche cruda. Numeral 7, ojo con lo que voy a leer, artículo 27. Quien incumpla con las disposiciones contenidas en esta ley, resultando el incumplimiento del pago mínimo de sustentación de litro de leche cruda e inobservar lo dispuesto en el mecanismo para la fijación del precio mínimo de sustentación de leche cruda pagada en finca, según lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 23 y artículo 24 respectivamente, será sancionado con multa de 10 salarios básicos del trabajador en general. Entonces, compañeros, no es posible las deducciones. Las deducciones son un invento de las autoridades, porque esto no está permitido en la ley. Si bien es cierto, la ley le delegó al reglamento para que establezca las tablas de bonificación, en ninguna parte le ha delegado al reglamento o a los ministerios para que hagan tablas de deducción. Esto está prohibido expresamente por la ley y sin embargo nos quieren imponer arbitrariamente, abusivamente. El artículo 15 del Sistema Ecuatoriano de Calidad establece que entre las funciones que tiene el INE, el Instituto Ecuatoriano de Normalización, que es el organismo técnico en materia de reglamentación, normalización y metrología, es decir, es el único ente que puede establecer las condiciones de todos los productos que se comercializan y se venden en el país. Es el que establece a través de la norma NTN, norma técnica INE ecuatoriana 9 del año 2012, ¿sí? Las condiciones de la leche, compañeros. Esa es la que legalmente establece cuáles son las condiciones de la leche y no pueden hacerlo a través de reglamentos o acuerdos ministeriales. Entonces, compañeros, nosotros hemos
oportunamente le advertimos al presidente de la República con fecha 25 de marzo del 2024, debidamente recibido por la autoridad, le dijimos al presidente de la República que las tablas en la parte de las deducciones son inconstitucionales, ilegales y que son improcedentes. Sin embargo, publicaron el acuerdo interministerial 24 con fecha 8 de mayo, aunque apareció el 28 de mayo, es decir, hace 3 semanas, y por eso estamos sometidos a una serie de presiones. Pero queremos que haya claridad para poder actuar, compañeros, con conocimiento de causa. En definitiva, estamos demostrando, compañeros, que luego de ese acuerdo interministerial tenemos por fin precio mínimo de sustentación. Salió el PVP ponderado en la tabla número 1 del 28 de mayo. Entonces, aplicada la tabla, tenemos un precio mínimo de sustentación de 50 centavos. Tenemos una tabla de bonificación que puede otorgarnos hasta 9 centavos a las leches de excelente calidad, que está bien. Vamos por ahí, vamos todos por ahí, vamos a tratar de ganarnos esos 9 centavos. Pero hemos demostrado también que el intento de deducir el precio mínimo de sustentación de 50 a 42, vivamente acomodándose a lo que les exige la industria, esto es absolutamente inconstitucional, ilegal, arbitrario. No le manda ni siquiera el reglamento, porque el reglamento a la ley, la firmada por el presidente de la República, en la transitoria segunda, le delega a los ministros, cuando le dice que hagan las tablas, la tabla 1 y la tabla 2, cuando le delega le dice tabla de bonificación, nunca le dice le delego la tabla de deducciones. Por lo tanto, ese acuerdo interministerial firmada por estas dos autoridades es absolutamente antojadiza, es absolutamente nula, porque actuaron en función de una delegación, en función de una orden que les dio el presidente de la República concreta, tabla de bonificaciones, tal cual dice la ley, tal cual dice el reglamento, tal cual dice la propia acuerdo interministerial, dice tabla de bonificaciones, pero por debajito nos mandan las tablas de deducciones. Cuando nos contestan en representación del presidente de la República, compañeros, nos dicen que lo hacen por 2 motivos, que ellos es el ente rector de la política pública y luego que han habido consensos. Les voy a contestar este momento lo siguiente. Primero, política pública. Política pública en esto no existe. Aquí lo que existe es aplicación de ley. La ley es la que nos determina, la ley de fomento de producción, comercialización, industrialización y fijación del precio de la leche. Eso es lo que estamos este momento aplicando. La ley genera el reglamento genera las tablas. Aquí no hay política pública, aquí hay generación de norma. Política pública es a partir de la norma. En el plan de la aplicación se puede establecer política pública. Por ejemplo, si hubiera una ley para erradicación de la fiebre aftosa, la ley determina cómo operaría, pero la política pública podría buscar algún tipo de mecanismo, pero sin contradecirle jamás a la ley. Por lo tanto, aquí no es un tema de política pública. No se pueden escudar en el hecho de que son el ente rector de la política pública, pero para la aplicación de la norma que considera la Constitución, la ley, el reglamento y unas tablas bien hechas. Segundo, que es el producto del consenso. Y aquí han tratado de insinuar inclusive posiciones nuestras o particularmente mía, que posiblemente esté incursa en algún tipo de traición. Situación que la rechazo y voy a demostrar quiénes han sido los verdaderos traicioneros. Primero, compañeros, nuestra organización Fe por la Leche ha sido la que ha generado la política pública de los últimos 6 años. Es a través de nosotros que se ha logrado ir desarrollando el sector, porque hemos sido los que hemos frenteado los temas cruciales. Nosotros hemos frenteado el contrabando, hemos frenteado el suero de queso, hemos frenteado la importación de la leche en polvo, hemos frenteado básicamente el precio, hemos frenteado la falta de capacitación, hemos frenteado la contratación pública que no nos dan por ningún lado.
Con todo respeto, 6 años, el MAG lo único que propone como política pública son kits. Lo único que hacen es regalar semillitas, regalar pajuelitas, nada más, y tratar de comprar a los dirigentes por ese lado. Así nos han virado algunos dirigentes con falta de capacidad suficiente de entendimiento de a lo que se deben y de lo que deben trabajar. Con kits se han vendido a las autoridades, pero no ha habido una política pública. ¿Qué le debemos al MAG hasta este momento, compañeros? ¿Qué instrumento, qué acuerdo han generado? Todo ha sido por presión de nosotros. Hemos venido luchando contra el viento y la marea, contra poderes económicos, contra poderes sociales, contra poderes políticos. Un simple gremio de productores que hemos frenteado con toda la honestidad para que se den los cambios que se necesita para poder producir en paz y que toda la gente pueda vivir tranquila sin estar compitiendo contra tanta falsedad y contra tanta mentira. Acordémonos, 2018, marchas históricas de agosto, septiembre, octubre y noviembre que dieron paso luego al acuerdo ministerial 032 de febrero 2019 con el que empezamos a ponerle orden al suero de queso. Luego, en septiembre de 2019, el 177 se dio ya una prohibición definitiva, pero vino una trampa de las autoridades para que se pongan a excepción de las BPMs, y el suero todavía sigue siendo un problema, pero ya lo vamos a corregir. Diciembre del 2019, reformas al artículo 308. 15 de marzo del 2021, porque a partir de ahí empezó el precio de la leche a subir como espuma y nos pagaban hasta 47 centavos, desmoronando las teorías de la industria de que aquí hay sobreproducción y falta de consumo. Apenas el suero se empezó a retirar, faltaba la leche por todos lados y subieron solitos a 47 centavos. Con las mesas, luego empezamos a ser víctimas del contrabando de la leche que traían de Colombia, también abusando de los pobres productores colombianos. Venía a 18 centavos el litro. Cogimos 1.800.000 litros en la frontera que no podían justificar de dónde venían. 2020, armamos 55 expedientes. 2021, 95 expedientes. 2022, 98 expedientes de industrias que estaban trabajando con suero líquido de queso en las peores condiciones, que tenían leche reconstituida, que tenían leche con adulterantes, que tenían todo tipo de mañosería. Más de 248 expedientes. Y solamente se sancionaron a 5. Hemos mantenido una posición histórica comprometida con el sector, sin bajar jamás la guardia. Compañeros, viendo que la política pública no caminaba, porque el MAG siempre coincide con los industriales y no coincide con los productores, tuvimos que impulsar la creación de la ley. El 17 de agosto del 2022 tenemos una ley, pasando por primer debate, pasando por segundo debate, luchando en la Asamblea Nacional contra todos los asambleístas que querían hacer tabla rasa con nuestras instituciones. Tuvimos que hacer devolver el proyecto para segundo debate, que suba un poco corregido. Y finalmente, la lucha de la Presidencia de la República para que no se vete el proyecto. Y tuvimos así ley y empezamos a añorar días mejores. Y toda una lucha ahora en el reglamento, 19 meses de retardo injustificado para tener un reglamento, compañeros. Tantas marchas que hemos tenido que hacer para ser respetados. Recordemos la marcha la reunión del 3 de febrero en la Universidad Técnica de La Tacunga, el 23 de marzo, marcha de todos 5.000 productores en la Presidencia de la República. El 27 de julio, marcha en Aloha. Solamente así nos dieron espacio en 2 sesiones en el Salón Amarillo, la del 3 de agosto del 23 y la del 4 de octubre del 2023. Pero claro, como nuestras posiciones son claras y no les conviene a la industria, decidieron no publicar la ley, no publicar el reglamento y dejaron que venga el nuevo presidente para que resuelva las cosas. Aquí también tuvimos problemas. Ellos toda la vida se han reunido entre su grupo y venían cocinando todas estas traiciones
que se están haciendo, que se quieren hacer o que se están tratando de imponer. Yo les voy a decir de dónde salieron las famosas deducciones y las mismas tablas exageradas para alcanzar la bonificación. Salieron de Axo y todo su grupo, de la industria secundando, obviamente, porque la estrategia en el fondo es de la industria. Ahí cocinaban los precios, las deducciones. Y por eso es que cuando nosotros llegamos ahí, se vino a romper todo. Solamente participamos en 2 reuniones de más de 18 que ellos han tenido. Compañeros, y vayan a ver qué salió. Un reglamento que en los puntos principales no profundizó absolutamente nada. Nada se dice para acabar con el contrabando en el reglamento. Nada se dice sobre el suero de queso. Poco se dice sobre la importación de la leche en polvo. Acabaron con la leche al granel. En la contratación pública no dicen absolutamente nada. De la capacitación no dicen absolutamente nada. ¿Sí? No dicen nada sobre la propuesta de la unificación de los laboratorios de agrocalidad y ARSA. Y de los sistemas sancionatorios tampoco, o dicen muy poco. Entonces ellos nos hablan de traición a nosotros. Ellos han sido los que han venido traicionando permanentemente el espíritu de la ley. Si se hubiera cumplido lo que dice la ley, tuviéramos un reglamento absolutamente de progreso. Pero no es así. La traición es de ellos. Sin embargo, compañeros, en definitiva, y con esto termino, en definitiva, ese artículo, el 43, es la única en donde yo firmo ese artículo también, no determina deducciones. Porque ahí dice, y podrá establecer deducciones. Punto, no dice más, no establece ni mecanismos, ni condiciones, ni maneras. En cambio, en la bonificación sí, establece todo el proceso, como tiene que ser. En las deducciones le falta todo eso y por lo tanto eso es letra muerta. Y segundo, en la transitoria segunda que le da el reglamento, le dice tablas de bonificaciones a los ministros, nunca les dijo tablas de deducciones y los ministros nos quieren meter el gol en el tercer tiempo. Por eso, compañeros, por todo esto, estamos llamando nosotros a una gran convención nacional de dirigentes. Llamamos a los dirigentes conscientes que no podemos, tenemos la oportunidad histórica, porque esto manda la ley de que se respete el precio mínimo de sustentación. El precio mínimo de sustentación está en 50 centavos, más bonificaciones, jamás habla de deducciones, no nos vamos a dejar imponer las deducciones. No podemos dejarnos clavar deducciones, compañeros, donde no puede haber. Por eso les llamamos a ustedes. Vamos a la convención, vamos a organizar la resistencia, vamos a organizar la respuesta, pero no vamos a permitir que nos roben en nuestra propia frente. Está ganado el precio mínimo de sustentación, no puede haber deducciones. Tenemos, y apelo a su buen sentido, apelo al razonamiento de ustedes, apelo al compromiso de ustedes, porque esto no es un asunto de fe por la leche, esto no es un asunto de Francis Abad, esto no es un asunto de dirigentes, es un asunto de cada uno de ustedes, es un asunto de cada bolsillo de ustedes. O ustedes luchan por lo que hemos venido luchando ya 6 años, para que haya un poquito de decencia en el campo, o nos dejamos robar, inmisericordiamente nos dejamos robar. No hay deducciones, compañeros. Por eso lo hemos dicho públicamente y le vuelvo a repetir a las autoridades del MAG y de Industrias: dennos la base legal para las deducciones. ¿Dónde está el artículo que les permite hacer deducciones? De la ley, incluso del mismo reglamento. ¿En dónde están las atribuciones del ministro de Agricultura y de Industrias para hacer tabla de deducciones si lo que se les delegó fue hacer una tabla de bonificaciones? Les emplazamos públicamente a hacer un debate para que tengan la oportunidad de argumentar sobre todos estos temas. Si no lo hacen, compañeros, es la prueba más clara de la razón que nos asiste. Por eso, compañeros, les esperamos a los dirigentes.
Les esperamos a la gente consciente, responsable con ustedes mismos, consigo mismo, que el 29 nos reunamos en una gran convención, la quinta convención de productores que va a ser en el salón de la prefectura de la provincia de Tungurahua. Sábado 29, 9 de la mañana. Esperamos a todos, compañeros. Vamos a trabajar sobre todos estos instrumentos que les hemos dicho, desde la Constitución, la ley que tanto esfuerzo hemos hecho, todo el proceso del reglamento, estos famosos anexos, el acuerdo interministerial 24, para entre todos tomar una decisión, para entre todos emprender en la defensa, para entre todos no dejarnos robar, porque eso es lo que está sucediendo. Es tu decisión, compañero, es tu decisión. Hoy o nunca. Peleamos los 50 centavos que en algo dará tranquilidad a la economía de las familias campesinas de este país, o nos conformamos con los 42 centavos por la cobardía de no afrontar como se debe estos compromisos y estas situaciones que nos ha puesto la vida. ¿Es 50 o es 42? Tú decides, compañero. Vamos el 29, unidos todos, a la defensa del precio mínimo de sustentación sin deducciones. ¡Viva Fe por la Leche, compañeros! Gracias por su atención.